DBK Isla es un software profesional desarrollado por Ingeniería para el Control del Ruido. Una ingeniería con sede en Barcelona, especializada en la resolución de problemas de ruido y vibraciones. El DBK Isla ha sido diseñado para calcular el aislamiento acústico entre paredes simples, paredes de múltiples capas y paredes mixtas compuestas por diferentes tipos de materiales. Además, también realiza cálculos normativos siguiendo la ISO 12354 de transmisiones laterales. Para ejemplificar de forma visual el funcionamiento del programa, procederemos a calcular el aislamiento acústico necesario entre estas dos habitaciones que aparecen en pantalla. Como se observa, se trata de dos dormitorios que pertenecen a distintas viviendas. Para este caso en concreto, tomaremos como ejemplo una pared frontal de doble lámina de cartón yeso de 13 milímetros y canales de chapa de 48 milímetros. Una pared divisoria de ladrillo perforado de 15 centímetros. Una pared de fachada formada por bloques de hormigón de 30 centímetros y un suelo de hormigón de 15 centímetros de grosor. Para realizar el cálculo de aislamiento, supondremos que ambas habitaciones están diseñadas con materiales constructivos de mismas características. Una vez definidas las propiedades del habitáculo a analizar, empezaremos a trabajar con el software DBK Isla. Como se observa, el programa dispone de una interficie distribuida en tres hojas principales: paneles, para paneles simples, paneles múltiples para cerramientos de distintas capas e ISO 12354 para el cálculo transmisiones laterales. Empezaremos, pues, con el cálculo del primer cerramiento que hemos listado al principio de la explicación. Existen dos procedimientos estandarizados para realizar este cálculo: la ley de masas o la ley de masas corregida. Normalmente utilizaremos por defecto la ley de masas corregida. En primer lugar, escogeremos dentro de la base de datos de materiales disponible en el programa y donde se especifican las características de densidad, módulo de Young y amortiguación, el material que estamos analizando. En este caso, empezaremos por el cálculo de la pared de cartón yeso. Para ello, buscaremos en la base de datos el material cartón yeso y seguidamente indicaremos su espesor. En este caso, 13 milímetros. Automáticamente el programa calculará su peso, 11 kilos el metro cuadrado, su frecuencia de coincidencia, 2452 hercios, y la amortiguación, un 3%. Para guardar los datos que hemos introducido, referenciaremos el proyecto con un nombre fácilmente identificable. Por ejemplo, en esta ocasión, escribiremos cartón yeso de 13 milímetros. El siguiente paso a seguir es calcular el TL de la pared con solo apretar el botón Calcular. A continuación, aparecerá en pantalla una gráfica con la representación del aislamiento para este cartón yeso de 13 milímetros en valores de tercios de octava. En segundo lugar, para obtener el aislamiento de las dos capas que forman las paredes divisorias de las dos viviendas, nos dirigiremos ahora a la hoja de paredes múltiples. Una vez dentro de la pantalla, indicaremos, primero de todo, el material que queremos calcular. En nuestro caso, cartón yeso de 13 milímetros con una separación de 0,48 milímetros. Una unión por líneas, ya que se trata de montantes, perfilería metálica con una separación de 60 centímetros y una absorción en la cámara con lana mineral de 50 kilos el metro cúbico de un grosor de 3 centímetros. Seguidamente, calcularemos el TL que nos dará como resultado la gráfica que aparece a continuación. Es decir, la gráfica en pantalla muestra el aislamiento previsto para el programa para un doble cerramiento de cartón yeso de 13 milímetros con absorción en su interior y canales de 48 milímetros. Si retrocedemos a la hoja principal que tiene por nombre panel, observamos que el programa también ha almacenado el aislamiento de la pared doble. A partir de este momento,
podemos seleccionar qué datos nos interesa analizar. Por ejemplo, podemos indicar que el programa visualice los títulos de ambas paredes, los valores numéricos en tercios de octava para ambas paredes e incluso el aislamiento RA en decibelios A y RW. Una vez realizado el cálculo del primer cerramiento, procederemos a calcular el aislamiento de la pared de fachada en las viviendas a estudiar. En primer lugar, definiremos las características de la pared. En esta ocasión, especificaremos un hormigón ligero de peso de 290 kilos el metro cuadrado, un grosor de 260 milímetros y una rigidez similar a un bloque macizo de 260 milímetros pero de menor peso. Para realizar el cálculo del aislamiento, volveremos a abrir la base de datos de materiales del programa y seleccionaremos esta vez hormigón aligerado. Consecutivamente definiremos, tal y como hemos hecho en el cálculo anterior, sus características físicas. En esta ocasión definiremos un grosor de 260 milímetros y un peso de 290 kilos. Nuevamente clicamos al botón Calcular TL. La línea azul a continuación representa el aislamiento necesario para los bloques de hormigón estudiados. Es decir, reproduce el aislamiento de los elementos de fachada suponiendo que son bloques de hormigón de las características que hemos definido inicialmente. En tercer lugar, precisaremos el aislamiento necesario para la pared divisoria. La pared divisoria en cuestión está compuesta por ladrillo perforado de 28 centímetros de largo, 13,3 centímetros de ancho, 9,2 de alto y con un peso de 3,6 kilos para cada ladrillo. Para realizar el cálculo seguiremos exactamente el mismo procedimiento que se ha utilizado para las anteriores paredes. Así pues, en primer lugar, abriremos la base de datos de materiales, seleccionaremos ladrillo perforado y especificaremos sus características físicas. Otra vez volveremos a pulsar en el botón Calcular TL para conocer el aislamiento. La línea amarilla que aparece en la siguiente gráfica representa el aislamiento previsto por DBK Isla para la pared divisoria. Debajo de la gráfica, el programa también representa su equivalente de forma numérica y si el usuario desea visualizar el aislamiento de forma aún más detallada, el software permite separar las gráficas que el usuario quiere estudiar con solo seleccionar la opción Visualizar. Si clicamos sobre el botón Visualizar, observamos cómo el programa representa de forma instantánea las gráficas escogidas. Esta vez hemos seleccionado el doble cartón yeso, la pared de hormigón y la pared divisoria. Finalmente nos restará para calcular el aislamiento del suelo de hormigón. Para ello volveremos a seleccionar el material del que disponemos, indicaremos sus características físicas y volveremos a pulsar el botón Aceptar. Otra vez, rellenaremos los campos en blanco que aparecen en la izquierda de la pantalla con el nombre con el que deseamos guardar el proyecto y clicaremos otra vez al botón Calcular TL. El TL resultante está representado por la línea morada siguiente y con su equivalente numérico situado debajo de la misma gráfica. Una alternativa para realizar este cálculo es utilizar la base de datos de aislamiento de cerramientos analizados en laboratorio. DBK Isla dispone, aparte de la base de datos de materiales general, de una extensa lista de materiales constructivos con su correspondiente certificado de aislamiento de laboratorio. En el ejemplo que mostramos a continuación, es la empresa Ursa quien facilita la lista de materiales que se visualizan en pantalla. Para proceder al cálculo por este procedimiento, especificaremos también las características del material a estudiar, hormigón de 14 centímetros y pulsaremos el botón Aceptar. Si se desea comparar el cálculo realizado por DBK Isla y el realizado en el laboratorio, indicaremos visualizar el hormigón de 14 centímetros calculado y el procedente de la base de datos. Instantáneamente, el programa generará una gráfica donde se realiza una comparación entre ambos resultados. Una vez hemos llegado a este punto del estudio,
observamos que el usuario ya dispone de datos reales sobre el aislamiento de la pared divisoria, el tabique de doble cartón yeso, la fachada, el ladrillo perforado y el suelo de hormigón de 14 centímetros. Así pues, solo faltará estudiar las transmisiones laterales. Para ello, utilizaremos la tercera hoja restante del programa, es decir, la hoja que lleva por nombre ISO 12354. Primero de todo, debemos especificar el tipo de local que queremos aislar. Es decir, se debe especificar si se trata de un recinto superpuesto, de recintos adyacentes o de recintos que contactan por una arista. En nuestro caso, seleccionaremos la situación más habitual, que es recintos adyacentes, es decir, dos recintos con una pared coincidente. Primero de todo, indicaremos las medidas del local: 2,7 metros de altura, 3 de anchura y 5 metros de profundidad. A continuación, rellenaremos los campos que aparecen en pantalla con las características del local, basadas en los datos obtenidos en los cálculos realizados anteriormente. Empezaremos completando la tabla con la pared divisoria, formada por ladrillo perforado y que ya hemos calculado anteriormente. Ahora, simplemente, indicaremos cómo está unida a las paredes adyacentes. Del mismo modo, seguiremos completando el resto de los campos en blanco hasta rellenar la totalidad de la tabla con las características de las paredes restantes ya calculadas. A partir de aquí, el cálculo evaluará la transmisión de ruido por las vías laterales. Mediante la opción Calcula se obtendrá el aislamiento acústico al ruido aéreo y el nivel de presión del ruido de impacto. Como se observa, en este caso ninguno de los dos cumple con la normativa de ruido. Si se desea, el programa también permite obtener las vías de transmisión del ruido en valores globales y en valores en frecuencia para cada uno de los caminos de transmisión. La tabla a continuación muestra estos datos. DBK Isla también representa de forma gráfica el aislamiento total de cada camino en valores de decibelios A y la contribución al ruido de impacto de cada uno de los caminos de ruido. Una vez se han finalizado todos los cálculos de aislamiento del local, el usuario puede generar también informes de los cálculos realizados sobre el aislamiento por la vía aérea, el aislamiento por la vía de impacto, el aislamiento según la ISO 12354 o bien una ficha justificativa del Código Técnico de Edificación. A continuación, se visualiza un ejemplo de informe del aislamiento por vía aérea donde se representa el aislamiento de cada uno de los componentes del recinto que hemos calculado, tanto de forma numérica como de forma gráfica. La curva de referencia de la norma ISO 7171 en punteado rojo, los datos de cada uno de los componentes en la parte inferior de la hoja y, finalmente, se representa el aislamiento de todos estos componentes en una sola gráfica como la que se representa a continuación. Finalmente, el programa también permite obtener una ficha justificativa del cumplimiento del Código Técnico de Edificación.